demonizan tanto a este señor, no lo siento tanto así, que ha hecho cosas malas, eso nadie lo puede negar, eso sí, como todos los presidentes en el mundo, pero acá es que le sale la de copas. Si le saliera la carta del diablo y si dijéramos, acá este señor tiene algo, más bien yo veo acá que están tramando cosas en contra de él. Acá veo como que se quieren deshacer de Vladimir Putin. Hola, bienvenidos a mi canal Clesania y esto es una lectura para el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Y no tan solo vamos a leerle a él, sino que también qué es lo que va a pasar con la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿sí? Y recordarles que aquí no se da opinión personal, sino que es lo que veo aquí con las cartas. Así que vamos a ver qué es lo que viene para el presidente Vladimir Putin en los próximos meses. Se me quieren caer las cartas. La carta del 3 de oros, invertido. Me quiere indicar acá como que hay algo que no se logra, no se llega a dar por el momento. Vladimir Putin. Le salen las de copas. Yo siento acá una energía como que, mira, comenzando por lo primero, y no es una opinión personal, es como que un análisis que ya he estado viendo acá sobre esto de hace tiempo. Y ya lo dije en TikTok también, desde el año pasado. Yo no lo siento como un anticristo, así que lo demonizan tanto a este señor, no lo siento tanto así, que ha hecho cosas malas, eso nadie lo puede negar, eso sí, como todos los presidentes en el mundo, pero acá es que le sale la de copas. Si le saliera la carta del diablo y si dijéramos, acá este señor tiene algo, más bien yo veo acá que están tramando cosas en contra de él. Acá veo como que se quieren deshacer de Vladimir Putin. Y eso sí lo dije anteriormente, que intentan de alguna manera, mira, el atentado que hubo hace poco en el Kremlin, yo lo predije. Sí, y bueno, a ver, veamos qué viene para este presidente. Me sale la energía de tres. Acá siento como que conversaciones, que él, lo que les dije, ¿ves? Acá siento como que conversaciones y hay tres personas o son tres líderes, o sea, de otros países, mira, que están planeando algo en contra de este señor. Pero, ¿qué pasa aquí? Que a él aún también lo noto que no ha tenido una buena recuperación luego de esa operación que ha tenido. No vienen cosas favorables para el señor Vladimir Putin. De cierta manera va a pagar su karma, ¿sí? Acá sigo viendo aún atentados en Ucrania y por ahí otra vez nuevamente otro atentado no vaya a haber en Rusia hasta en la capital, ¿sí? Así que mucha atención, ciudadanos de Rusia, puede haber un atentado en cualquier lugar de Rusia también, porque siento acá como que Ucrania también quiere atacar, ¿sí? Ucrania tampoco es un santo. O sea, acá ninguno, o sea, los dos gobiernos, a los gobiernos hay que demonizarlos, no a los países, porque son personas, no saben nada de lo de poder ni nada, son personas como tú, como yo, que siguen órdenes, ¿no? Por ejemplo, de un país, o sea, acá quienes, ¿cómo se dice? Quienes sufren más con la consecuencia de las guerras son las personas, ¿sí? Acá hay una situación de explosión, sigo viendo detonaciones, explosiones, atentados, y uno que puede haber en Rusia también. Algo va a pasar con Vladimir Putin y es que yo no lo veo hasta más del 2030, para ser sincera, no veo y acá no salen las cartas. Por eso yo digo, están tramando algo en contra de este señor. O sea, si traman algo en contra de alguien para asesinarlo, entonces esa persona no es un anticristo.
no es un anticristo. Los verdaderos anticristos están en los iluminados. Se me quiso cortar la voz. Los verdaderos anticristos están ahí. Acá veo un distanciamiento, pero un distanciamiento que se va para el otro lado, o sea, para el más allá. Veo a Vladimir Putin como que en una cama de hospital, nuevamente. Por eso digo, no vienen cosas favorables y tiene que estar atento porque lo están buscando y van a continuar habiendo atentados contra su vida de este presidente. Va a continuar. Es una traición. Es, es una traición, algo que ya está planeado desde tiempo atrás. A Vladimir Putin lo van a traicionar. Viene una traición. Mira, en estos momentos yo siento como que él tiene un escondite. Es decir, él ya sabe que lo están buscando y todo eso y obviamente ha ido a buscar refugio a otro lado que no sea su casa habitual. Ha buscado un sitio, ¿no? Acá hay alguien que le está ayudando. Veo que hay alguien que le está ayudando. Y acá veo también, ¿ves? Mira, es que le sale la carta de Satanás, pero invertida. Vladimir Putin no es un anticristo como lo pinta. Y de eso voy a hablar en otro vídeo que haga próximamente. Pero acá puedo decir que con estas cartas que veo, más bien quien llegue a matar, porque acá veo un asesinato, veo algo, un atentado, algo que va a pasar contra Vladimir Putin, quien lo vaya a asesinar, esa persona sí es parte de este grupo de los iluminados. Sí, veo acá un envío de asesinato, lo mandan a asesinar. Que, mira, acá veo mucho dinero. Hay alguien que va a pagar una cifra exorbitante para mandar a buscarlo. En estos momentos siento como que ya lo están espiando. Le están espiando, le hacen seguimiento. Por eso es que de repente en algunas partes de Rusia van a ver próximamente como que drones, algo, cosas extrañas. O que parecieran ovnis, pero en realidad son como que cámaras espías. Siento acá una cifra exorbitante acá que quieren pagar por la cabeza de Vladimir Putin. Ahí lo quieren así, hundido. Lo quieren someter. Porque es uno de los presidentes que está en contra de la Agenda 2030. Y esto es algo muy peligroso. Ya vieron lo de los robots. Leí que en un país, y esto es culpa de las personas también, porque le están dando visto bueno a los robots. Incluso dicen que la atención al cliente de estos robots es súper mejor que la que hacen las personas. Esto es increíble. O sea, le están dando pie a que seamos atendidos por robots y esto trae consecuencias. Va a dejar desempleo de aquí hasta el 2030 en adelante. Veo acá algo. Por el momento no veo, o sea, acá cercano, de acá unos meses, así que vaya a ser asesinado, no. Por el momento no veo eso. Pero sí veo como que espionaje, acá lo van a traicionar, hay mucho dinero de por medio. Veo acá, es que acá también, como bien lo dije en un vídeo anterior en TikTok, lo pueden buscar, que lo subí creo que en noviembre del 2022, Rusia está poniendo todo el peso para, para que el gran ganador sea pues otro país, si en caso fuera así. Pero eso en otro vídeo también lo voy a realizar aparte para ver si es que va a haber en serio una tercera guerra mundial, porque nadie da su brazo a torcer, ni a Estados Unidos, ni el Oriente, los países de Oriente, en Asia. Lo que sí veo acá es que Vladimir Putin puede tener como que una recaída, porque lo veo como que en un hospital. Mm. Sí, mira, lo veo mal de salud. Y sí, lo están buscando para asesinarlo, o sea, acaba de haber un atentado nuevamente en contra de Vladimir Putin.
Veamos qué viene para Rusia. Si Rusia o Ucrania va a dar su brazo a torcer, hacen las paces, algo, ¿qué va a pasar con la guerra entre Rusia y Ucrania? Si va a haber alguna conciliación. Mientras tanto, te invito a suscribirte a mi canal Clesania, suscríbete, es totalmente gratis. Dale click a la campana para recibir predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales, horóscopos e historias paranormales. Veamos qué viene para la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Qué va a pasar? Si va a haber algún ganador, o van a conciliar, o se va a quedar en nada, o si viene una tercera guerra mundial. Veamos que viene guerra entre Rusia y Ucrania. Esto va a continuar, Y yo veo otra guerra más que se va a dar en Asia, que es la de Taiwán. Y veo otra guerra más, sí lo dije el año pasado, veo 3 guerras al mismo tiempo. La de Rusia con Ucrania y 2 guerras más en Asia. Una en Medio Oriente y otra en Asia, ¿no? En estos países que están cerca al Océano Pacífico. Yo veo acá que esto va a continuar. Y sí, yo antes de ver este conflicto de Rusia y Ucrania en las noticias, yo tuve un sueño en el año 2020 donde Vladimir Putin entraba a la embajada de Ucrania porque estaba la bandera de Ucrania en mi sueño. La bandera celeste o azul creo que es, con amarillo, sí. Veía que él entraba. Y a los 2 años siguientes, que fue en el año 2022, de pronto aparece Vladimir Putin declarar la guerra a Ucrania. Más que todo por esto de Crimea, ¿no? Y así pasó. De todas maneras, sigo viendo muertos, fallecidos, no solo militares, sino civiles, en Ucrania y en Rusia. O sea, rusos y ucranianos, perdón. Sí, sigo viendo esta guerra va a continuar. Va a continuar como lo dije en años anteriores, en el año anterior, perdón. Esta guerra no va a culminar hasta que se dé paso a otra guerra mayor. Yo veo que durante 7 años aproximadamente va a durar toda esta energía, esta situación, ¿no? de cambios que está viviendo el mundo entero. Mira, me sale la carta de la justicia. Acá hay algo con leyes. Acá algo va a pasar. Se va a intentar conciliar acá algo. Veo acá que también alguien más, o sea, otro país mete sus manos. Acá algo va a pasar. Pero no es de fiar. Es algo no confiable. Porque, veamos, acá qué más viene. No, acá veo, sigo viendo a niños corriendo, escapando, huyendo de los lugares que están en peligro en Ucrania. Eh, Aún no veo que esto termine. No, falta aún tiempo todavía. ¿Ves? Lo que les dije, alguien va a intentar, alguien, o sea, con ese alguien me refiero a otro país que no es ni Rusia ni Ucrania, va a intentar meter las manos con dinero para, como un modo de chantaje. Acá va a intentar, ¿cómo se dice?, jugar sucio, ¿no? Algo así, para continuar con esta guerra. Porque ya sabemos que Ucrania no está jugando solo esa guerra, que es patrocinado por otro país, porque quiere mantener su poder aún. La carta del sol invertida, acá vienen más explosiones, más edificios derrumbados, veo acá. No me sale nada favorable. Y hay que tener cuidado. En Europa, parte de Asia, veo acá como que una planta nuclear, mucho cuidado con una planta nuclear en los próximos años, que puede hacer explosión. Aún no lo veo haciendo explosión, pero siento que hay un peligro con una planta nuclear en Europa o Asia. Al decir Europa me refiero a los países que tienen planta nuclear, ¿no?
No, esta guerra va a continuar en pie. Va a aumentar todavía. Sí. Los del triángulo, acá, con esta carta, los del triángulo por lo bajo haciendo el trato. Eso es lo que veo aquí. Personas, niños, familias escapando aún de los lugares en peligro. Incluso no solo ucranianos, sino que veo que más rusos salen de su país. Acá veo una separación, un trato que no se llega a dar. No veo una conciliación o algo de acá al 2025, no veo nada de eso. Solamente que van a intentar hacer este trato, pero es con dinero por lo bajo. Algo acá, una situación medio extraña. Caballero de copas. Acá hay un hombre joven, porque siento un hombre joven militar. No sé por qué siento más que es de Rusia. Había uno que quería ganar las elecciones hace poco, pero fue preso, fue apresado. Que acá veo una traición, y lo he visto ya en la lectura de Vladimir Putin. No una traición, acá veo un hombre, pero siento más la energía como si fuera de Rusia. La carta del juicio invertido, ¿ves? Esto no se va a solucionar aún. No se va a solucionar la guerra entre Rusia y Ucrania. Va a continuar, tiene para un largo tiempo. Perdón. El año pasado dije 7 años que sí, estos cambios a nivel mundial. Pues ahora me sale el número 6. Claro, porque ya no estamos en 2022 y es 2023. De acá a 6 años vamos a continuar con más cambios a nivel mundial a causa de estas guerras, porque no solo es la de Ucrania con Rusia, ¿sí? No, esto continúa, tiene para largo, se mantiene. Mira, me sale de nuevo esta carta. La única solución, o sea, de lo que ya he visto acá con las cartas, lo único que le podría poner fin a esta guerra, vamos a poner por los dos lados, porque acá no se sabe quién va a perder o quién va a ganar. Bueno, así juegan ellos. Las guerras y esto. Si Zelensky falleciera o Vladimir Putin falleciera, eh, se pondría un fin. Se pondría un fin, pero ¿sabes qué pasaría? Luego de esto, que habría caos y destrucción en ambos países. No habría ganador. Yo no veo acá un ganador. Veo con esta carta el 3 de copas invertido, todo destruido a causa de atentados, explosiones, todo esto. Y yo veo que continúa la guerra. Aún va a continuar. Tiene para un largo tiempo. Veo más ucranianos, más rusos saliendo de sus países, se dirigen incluso hasta Latinoamérica por el alto peligro que van a sentir en Europa. Y sí, y acá hay algo que me llama la atención, porque mis cartas me están diciendo aquí, si en caso Vladimir Putin falleciera, Navalny ascendería al poder de Rusia. Como que acá, si hubiera algo, Navalny me dice mi guía espiritual, mucho me menciona este nombre, bueno, este apellido. No me acuerdo el nombre en estos momentos, creo que es Alexander Navalny, no me acuerdo, pero sé que su apellido es Navalny. Y sí, veo acá, es que veo a alguien joven y Navalny no creo, no supera los 60 años, por eso digo, veo a alguien joven acá, como que le van a hacer tomar el poder de Rusia si en caso Vladimir Putin caiga. Voy a sacar 5 cartas para Ucrania y 5 cartas para Rusia para ver exactamente qué pasa con ambos países, ¿no? Vamos a extender un poco esta lectura porque es interesante. Y hay algo también muy interesante, pero eso lo hablaré cuando haga una predicción para el Reino Unido. El primer ministro que está actualmente, mucho cuidado, mucho cuidado. Yo no veo
una caída como tal de la monarquía que desaparezca de los reyes. No, acá va a haber algo, cambios, veo cambios. No veo que desaparezca la monarquía por completo, pero sí unos cambios que va a haber a futuro. Eso yo lo hablaré después, en una predicción para Reino Unido. Veamos qué es lo que va a pasar para Ucrania y para Rusia. Voy a echar 5 cartas para Ucrania y 5 para Rusia. Ojo, solo he leído a Vladimir Putin durante los próximos meses, o sea, solamente este año. Voy a ver exactamente de qué va a fallecer el señor, si por muerte natural o por algo más. Mira, lo que va a dejar, como les dije, muerte y destrucción, eso es lo que dejan las guerras en Rusia y en Ucrania. Muerte y destrucción, veo mucho duelo, luto en ambos países, no solamente. ¿Ves? Si hay alguien detrás, hay alguien detrás. O sea, es que acá los del triángulo tienen que ver mucho. Y a partir de que Joe Biden ha comenzado su gobierno, desde ahí se ha desatado este conflicto. Cuando estaba Donald Trump no había pasado nada de eso. Muchos se habrán percatado. Mira, acá lo que puedo ver para Ucrania. Veo que su recuperación va a ser lenta. Muy lenta porque está una catástrofe en estos momentos. Sí, veo desesperanza en la gente. Acá veo manipulación, veo demasiada manipulación que se está tomando a Ucrania como es un país pequeño que dependía a veces de otro país, pero también, o sea, no sabía para dónde ir. Un país que ha pasado por corrupción también como todo país, pero estaba, o sea, lo han tomado de punto, ¿no? De punto frágil, se diría acá, para hacer un plan, un maquiavélico plan. Mira, acá hay una ruptura, algo va a pasar aquí. No, va a continuar, veo muchos soldados, cañones, mucho movimiento por tierra, nubes de ceniza, de fuego, aún en Ucrania. Muchas personas encarceladas también, no solo dentro de Ucrania, sino que fuera también. O sea, quienes no cumplen las órdenes ya sabemos a quiénes, o sea, como que siento también que Navalny, otra vez de nuevo se me cruza este nombre, Zelensky, sí, Zelensky, ahí voy, como no les funcionó con lo de subir a Navalny al poder, porque ahí había como que un plan, no sé, no me gusta hacer tanto comparaciones, pero yo sentía cuando veía a Navalny como que tenía, pareciera como si estuviera viendo a Justin Trudeau o Sánchez, el presidente de España. Si algo así sentía ese aire cuando veía a Navalny, ¿no? Pero acá veo que a raíz de eso, como no les funcionó ese plan de querer, creo que iban a hacer un golpe de Estado, no vi bien esas noticias, que eso fue hace tiempo, yo pues tendría 12 años, que no me acuerdo muy bien qué es lo que sucedió. 12 años estaba en la secundaria, bueno, pero acá veo algo de eso, en relación a eso, como no les funcionó con este tipo de revolución que querían hacer en Rusia, ahora han tomado a Zelensky, pero acá mira, le sale la carta del fracaso a Ucrania. No le sale así, uy, sí, va a ganar Ucrania, no. Por eso le digo acá, yo no veo ningún ganador. Ucrania va a tardar en recuperarse. Incluso, y ojalá que no, porque ojalá que no se deshagan así nomás, quienes están manejando esta guerra por detrás, que no abandonen y que reconstruyan también Ucrania. Porque acá veo que se van a querer deshacer, se van a querer lavar las manos y van a querer dejar todo caos y destrucción tal cual lo dejaron. Sí, acá veo un caos total. Y para Rusia, por eso es que mi guía espiritual me estaba diciendo mucho este nombre. Acá veo que Rusia no va a poder más. Incluso en estos momentos siento como que hay falta no de cañones, de tanques y eso, no, faltan personas que quieran luchar en esta guerra, que ya no quieren ir. Claro, la gente está en todo su derecho.
porque esta guerra es plan de otras personas, ¿no? Y acá veo a alguien joven en Rusia, alguien joven que se va a levantar, pero me sale la carta del as de espadas, iba a decir. El as de copas. Llanto, veo mucho llanto, desesperación en Rusia. O sea, ni porque cambien, si llegara a fallecer Vladimir Putin y entrara otro, igual va a seguir el disturbio en Rusia. Porque veo acá, sí, o sea, de mal a peor, algo así. Mira, acá hay alguien que se está, es que, mira, quienes ya se están dando por ganadores son los del triángulo. Dice, sí, vamos a tener acorralado a Rusia y a sus ciudadanos. Y acá veo la caída del gobierno ruso. Por eso acá digo, acá no gana ninguno. Pero el que la va a pasar peor va a ser Ucrania, porque uno que lo han utilizado de, ¿cómo se diría? Pues de carne de cañón, lo están utilizando a Ucrania y a Rusia también, porque veo acá una traición, ¿no? Ambos acá, o sea, hay otras personas detrás. Mm. Bueno, la cosa, y les digo acá, eh, ninguno gana, ninguno gana, pierden ambos, mucho luto, destrucción. Hay alguien por detrás, ay, sonó como que si van a continuar las detonaciones, eh, fuego, atentados, todo eso, en Rusia y en Ucrania. Bueno, en Rusia atentados veo más, pero en Ucrania veo esto de detonaciones. Sí, esto, mira, me marca acá mucho en 7 años, o sea, hasta el 2031. Pero no sé si 2031 culmina esta guerra entre ambos o 7 años va a tardar en recuperarse ambos países. Pero me marca mucho el número 7 para ambos. A ver, preguntemos a las cartas si Vladimir Putin va a tener una muerte natural o si va a ser asesinado. Veamos qué puedo lograr ver con mis cartas. Ya cayó uno. Se me sigue cayendo esta carta del paje de bastos. Como que veo otra persona nueva, alguien joven, como les digo. Y mira, la carta del 10 de espadas. No sé si yo les conté, pero sí he tenido una visión donde veía a Vladimir Putin boca abajo. Y así tal cual está es, esta carta, boca abajo, pero sin las espadas. O sea, he visto como que, como que sí fallece, ¿no? Me salen cartas de luto acá abajo. A ver, veamos qué viene. Si fallece de muerte natural o por asesinato, Vladimir Putin. Y haría aún más extensa esta lectura, pero de repente hago una segunda parte. Luego, yo por el momento no lo veo a Vladimir Putin. No siento que vaya a fallecer de muerte natural. No siento eso. Acá me sale como que un giro inesperado. Pero mira, es que me sale la carta del ahorcado y la carta de la muerte. Yo veo acá que muy posiblemente lo vayan a asesinar. Algo pasa aquí ¿ves? Con Vladimir Putin. La carta de las de espadas invertida y la del caballero de oros. Como que alguien... Acá lo que logro ver con esta carta, con estas cartas, en estos momentos, vuelvo a repetir,
lo están persiguiendo, no van a parar hasta volver a hacer otro atentado o algo así. Lo quieren ver hundido. La carta del sol. Sí, en varios me ha salido la carta del sol. Siento como que este señor, creo que tiene en sí, está cargando con una enfermedad, pero no lo dice. Ah, y acá la carta del mundo. A ver, veamos qué más. Mira, de cabeza, Vladimir Putin. Ustedes mismos la están viendo. Alguien nuevo, alguien más joven y Vladimir Putin de cabeza. La familia de este señor también corre mucho peligro. Mm, Sobre todo acá me marca una mujer mayor, de cabeza también. O sea, su esposa con quien una vez estuvo casado, Vladimir Putin. Sí, a ambos le están haciendo seguimiento. Estos del triángulo. Acá como que están ahí buscándolo, no solamente a Vladimir Putin, sino que también a su mujer, parece, a su ex mujer o su mujer, no sé si aún continúa casado, pero bueno, a la madre de sus hijas. Eh, sí, mira, acá van a continuar con esto de querer manipularle mediante ataques y todo eso. Ataques a él, si veo acá como que un posible atentado. Acá hay algo que me preocupa mucho, no sé si es Europa o Asia, pero es algo que más adelante va a ser una noticia mundial porque veo fuego. Si un poco me salgo del tema acá de Vladimir Putin, veo una planta nuclear que hace explosión, pero ya con estas cartas lo confirmo, acá hace explosión una planta nuclear en los próximos años, un aproximado de años, 4 o 5 años, por ahí. Y eso no es lo peor, sino que veo acá especies, fauna, flora totalmente contaminada, humanos con más cáncer en varios países y alrededor del mundo, porque eso se propaga mediante el aire. Y veo muchas protestas a raíz de esto que pueda suceder. Pero acá me indica como que es algo manipulado. Ahora vamos a continuar sacando cartas para Vladimir Putin. Me marca acá mucho que él también está enfermo. Sí, está cargando con una enfermedad. O sea, la operación que tuvo eh, no se ha recuperado del todo de esa operación que tuvo. Muchos perros ladrando, eso no es bueno. Eh, si acá veo hay algo que, bueno, malas noticias para este presidente, ¿no? Sale acá malas noticias. Hay alguien que, hay alguien también como que le va a traicionar dentro de su entorno, ¿ah? No solo del enemigo, sino que hay alguien de su entorno que le va a traicionar. Veo acá un rey de bastos que es alguien que ya lo estudió porque obviamente pasa tiempo con el presidente de Rusia y ya sabe todo lo que va, todo lo que hace. Me marca siempre acá la carta de luto. Yo veo el fallecimiento de Vladimir Putin en los próximos años, pero van a querer continuar con atentados y también lo veo enfermo. Hay muchas cosas aquí, pero
no me sale ninguna carta del, del Satanás, o sea, de Satanás, ni una carta, no veo que él sea un anticristo como tal, porque más bien a él lo quieren asesinar por estar en contra de esta Agenda 2030, que no sé si habrán visto el video de el auge del plan diabólico, donde explico qué es lo que quieren realizar estos que están organizando esta agenda, que también mencioné a presidentes de tales países. Eh, y pues no, acá no veo que él sea un anticristo, así como tal lo pintan, lo demonizan acá. No, pero sí ha tenido sus errores, sí, sus impulsos que le ganan y dijo, voy a desatar una guerra. Pero siento acá como que también fue porque había provocaciones, ¿no? Acá. Sí, como que hubo provocaciones, le provocaron y pues él accedió. Finaliza con el as de espadas. A él lo asesinan. Muy aparte de que él ya está enfermo, a él lo asesinan. Veo acá también, veo como que fuego acá, algo extraño. Pero no estoy diciendo que lo asesinan mañana, pasado, mañana, no, sino que esto va a tomar aún su tiempo. Y también no solo él corre peligro, sino que su familia, sus hijas, bueno, la mamá de sus hijas también, su entorno más cercano, familiar, Vladimir Putin. Bueno, eso es todo lo que veo. Voy a realizar una segunda parte cuando me dé el tiempo, porque aún quiero realizar vídeos para otros países, predicciones para otros países más. Y ahí también voy a mencionar sobre esto de la guerra, cómo se va a ir tejiendo todo esto, porque sí veo mucho movimiento, ¿eh? Como repito, no va a haber ningún ganador aquí. Bien, eso fue toda la lectura. Si te ha gustado, deja tu like, suscríbete si aún no estás suscrito y también dale click a la campana para recibir notificaciones de las predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales, horóscopo e historias paranormales. Y esta lectura continuará pronto.